Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elvis y bueno, el día de hoy les voy a explicar un ejercicio de probabilidad sacado del libro de bioestadística de Daniel Wine. El siguiente ejercicio es el siguiente. Dice que la tabla muestra los primeros 1000 pacientes admitidos a una clínica de niños con retraso mental según su clasificación por diagnóstico y su nivel de inteligencia. Para este grupo encuentre, y aquí están los incisos que vamos a resolver. Aquí podemos ver la tabla con un nivel de retraso mental, con diagnósticos de no retrasado, profundo, severo, moderado, etcétera. Con enfermedades como encefalopatía, síndrome de Down, defecto cerebral, etcétera. Bueno, antes de poder resolver cada uno de estos incisos, hay que explicar unos conceptos que nos van a servir para facilitar la comprensión de las fórmulas. Bueno. Primero que nada, hay que conocer qué es un conjunto. Un conjunto es un grupo de elementos que conforman a un grupo. Se denominan siempre con una letra mayúscula, es decir, el conjunto A y el conjunto B. Los conjuntos tienen elementos y se subdividen. Bueno, como ejemplo de conjunto podemos decir que el conjunto A está conformado por el paciente número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Y el conjunto B está conformado por el paciente número 6, número 7, número 8, número 9 y número 10. Esos son los conjuntos. Se pueden dividir como conjunto unitario, que en este caso el conjunto unitario es un conjunto que solamente contiene un elemento. Podría decirse así, el conjunto A tiene al paciente de la cama 1 y el conjunto B tiene al paciente de la cama 2. El conjunto universal es el número de elementos que hay en un solo conjunto y puede estar conformado por otros subconjuntos como el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C. Tenemos también a un subconjunto que este prácticamente deriva de otro conjunto. Podría decirse que existe un conjunto A y puede derivar un subconjunto de A. Luego también tenemos conjuntos iguales, que en este caso tiene que compartir tanto el número de elementos como el número de características de cada elemento. Podría decirse, por ejemplo, el conjunto A tiene 5 manzanas y el conjunto B también tiene 5 manzanas. Entonces los dos conjuntos serían iguales. Luego tenemos que entender lo que es la intersección de un conjunto. Dice que la intersección de un conjunto es aquella en donde se comparten algunos elementos de dos conjuntos. Los elementos compartidos se pueden denominar con el símbolo de intersección, que pues es este de aquí, que es como una U al revés. Por ejemplo, la intersección entre el conjunto A y el conjunto B. También existe la unión de dos conjuntos que se denominaría como A o B, el conjunto A o el conjunto B. Continuando con los conjuntos, tenemos que entender de igual manera la siguiente notación, que es el conjunto A dado que B. Prácticamente aquí los valores son independientes, el número de elementos de cada conjunto es independiente, pero el número de elementos del conjunto A va a estar condicionado por el número de elementos del conjunto B. Prácticamente es una condición, quiere decir que si no sucede A, no puede suceder A sin que suceda B. Un subconjunto, bueno, aquí ya les estaba explicado anteriormente, que es aquel que posee características diferentes de un conjunto y que pertenece al conjunto universal. Lo expreso de la siguiente manera y podríamos realizar una fórmula para obtener el número de elementos de un subconjunto. Un subconjunto más que nada es como el resto o el número de elementos restantes de un conjunto, o sea, es la diferencia. Entonces, podríamos decir que el número de elementos del conjunto universal es menos el número de elementos de X conjunto o de varios conjuntos nos va a dar como resultado al subconjunto. Luego tenemos ya los conceptos de probabilidad y a su vez pues sus fórmulas. Dice que la probabilidad es el porcentaje que tiene una situación u objeto de suceder o ser elegido entre un cierto número de posibilidades o circunstancias al azar.
Prácticamente la probabilidad de un evento es igual al número de resultados favorables entre el número de resultados posibles. También hay algunas condiciones para la probabilidad. Dice que la probabilidad de un evento es siempre igual o mayor a cero. Nunca nos tiene que dar un número negativo. También nos dice que la probabilidad de todos los eventos o la suma de todos los eventos es igual a 1. Y también tenemos que la probabilidad del evento E, I o EJ también se puede expresar como la probabilidad del evento de la suma de las dos probabilidades. Que ahorita lo vamos a ocupar para resolver uno de los incisos. También tenemos la probabilidad condicional, que es cuando se calculan las probabilidades con un subconjunto del conjunto universal como denominador. El resultado es una probabilidad condicional. Quiere decir que el número de elementos o el número de pacientes elegidos se va a ver condicionado por las características del conjunto B. Entonces se leería de la siguiente manera. La probabilidad del conjunto A, dado que B es igual al número de elementos de la intersección del conjunto A y B entre el número de elementos del conjunto B. Y por último tenemos la probabilidad incondicional o también llamada probabilidad marginal, que es prácticamente la probabilidad normal, que dice que es aquella que no se ve sometida bajo una condición de las características de otro conjunto. Y pues su fórmula sería la probabilidad de X evento es igual al número de elementos de un conjunto entre el número de elementos del conjunto universal. Que prácticamente esta fórmula es la misma que la que estoy señalando. Bueno, ahora bien, vamos a resolver los ejercicios. El primer inciso dice, la probabilidad de la intersección entre el conjunto A3 y B4. Entonces hay que ubicar el número de elementos del conjunto A3 y B4. A3, que es un diagnóstico severo, y B4, o sea que tienen retraso mental de causa desconocida. Para poder realizar la probabilidad, tenemos la siguiente fórmula. La probabilidad de la intersección entre el conjunto A3 y B4 es igual al número de elementos de la intersección de estos conjuntos entre el número de elementos universales. Entonces tenemos que la intersección de estos conjuntos es igual a 9 y el número de elementos del conjunto universal es igual a 1000. Entonces tenemos 9 entre 1000 es igual a 0.009 o igual a 9%. 0.9%, perdón. El inciso B nos dice, la probabilidad de que un paciente escogido al azar tenga retraso severo. Entonces, vamos a denotar primero la fórmula. Entonces sería la probabilidad de que un paciente tenga un diagnóstico de severidad es el conjunto A3. Entonces lo ponemos aquí como la probabilidad del conjunto A3. La probabilidad, pues más que nada va a ser el número de elementos del conjunto A3 entre el número de elementos del conjunto universal. Entonces nos vamos a la tabla y checamos cuántos elementos, en este caso cuántos pacientes tienen las características del conjunto A3. Y pues podemos ver aquí el total que son 114 personas con diagnóstico de severidad. Entonces nos vamos aquí y aquí tenemos 114 personas, que es el número de elementos del conjunto entre el número de elementos del conjunto universal, que es 1000, que nos da a punto 114 igual a 11.4% de probabilidades de elegir a un paciente con estas características. El inciso C dice, la probabilidad de que un paciente escogido al azar sea no retrasado o dudoso. Entonces aquí recordemos que está la letra O. Cuando tenemos la letra O, pues prácticamente es una suma de estos dos. Dice la probabilidad de que un paciente escogido al azar sea no retrasado o dudoso. Entonces aquí tenemos el diagnóstico de no retrasado y dudoso, que es el conjunto A1 y el conjunto A6. Entonces tenemos que checar los totales. El total del conjunto A1 es 206 y el total del conjunto A6 es 170.
Planteando la fórmula sería la probabilidad de un evento es igual a la suma de las probabilidades de evento E1 y evento E2, que en este caso el evento sería el conjunto A1 y el conjunto A6. Entonces tenemos la probabilidad del evento A1 es igual al número de elementos de este conjunto entre el número de elementos del conjunto universal, que aquí tenemos el número de elementos que es 206 entre 1000, que es el conjunto universal, nos da a una probabilidad de 0.206, mientras que la probabilidad del conjunto A6 es igual a 170 entre 1000, que es igual a 0.170. Entonces, la suma de estas dos probabilidades es la probabilidad de que suceda uno de estos eventos. Entonces, tenemos 0.206 más 0.170 igual a 0.376 o igual a 37.6% de que al elegir un paciente tenga un diagnóstico de no retrasado o dudoso. También existe otra fórmula para resolver este ejercicio, que prácticamente nada más es la formulación, cambiaría la formulación, que sería la probabilidad de la unión entre el conjunto A1 o A6. Entonces sería la suma de del número de elementos de estos conjuntos entre el número de elementos del conjunto universal, que sería 206 más 170 igual entre 1000, que sería 0.376, que es el mismo resultado de acá, igual a 37.6% de probabilidades. El inciso D nos marca la probabilidad de que un paciente escogido al azar tenga retraso profundo y síndrome de Down. Entonces, el I más que nada hace referencia a la intersección. Entonces, lo podemos formular de la siguiente manera. La probabilidad de que al elegir un paciente tenga tanto las características del conjunto A2 y el conjunto B2. Entonces, vamos a tener que checar o analizar cuántos elementos hay en la intersección de estos conjuntos. Entonces, nos vamos y checamos. El conjunto A2 y B2 contienen 4 elementos o 4 pacientes. Entonces, la probabilidad va a ser el número de elementos de la intersección entre el número de elementos del conjunto universal, que sería 4 entre 1000, igual a 0.004 o 0.4% de que elijamos a un paciente con estas características. Y bueno, por último tenemos la probabilidad de que un paciente tenga retraso profundo, dado que tiene el síndrome de Down. Este dado prácticamente nos está imponiendo una condición. Entonces nosotros tenemos que elegir un paciente que cumpla con las condiciones de síndrome de Down. Entonces prácticamente ya el denominador ya no serían los 1000 pacientes que están admitidos en la clínica, sino que serían solamente los pacientes admitidos en la clínica que tienen síndrome de Down. Entonces checamos aquí, es el conjunto B2 y el número total de pacientes que tienen síndrome de Down es 160. Para realizar la operación tenemos la probabilidad, dado que A2, la probabilidad de A2 dado que B2. Entonces la fórmula es la siguiente. El número de elementos de la intersección de estos conjuntos entre el número de elementos del conjunto B2. Entonces, primero tendremos que sacar el número de elementos de la intersección. Entonces nos vamos y checamos la intersección, que sería, eh, A2 y B2. Entonces la intersección aquí es 4. Los pacientes que tienen esas características son 4. Entonces lo colocamos aquí, 4 entre el número de elementos de B2, que como ya lo habíamos visto, es 160 pacientes con este diagnóstico, con esta enfermedad. Entonces, la probabilidad va a ser 4 entre 160 igual a 0.025 o igual a 2.5% de que elegir un paciente pues tenga estas características y esta condición más que nada. Y pues bueno, eso sería todo y muchas gracias.